Llega a Nada que Perder Periodismo Improvisado. Nelson Cecín analiza la actualidad a su antojo. La Paz nos dice por acá: creí que El Padrino estaba mañana. Es cierto que cambió de día. Dice, de último momento tengo que estar en la mutualista, pero sigo conectada al programa. En la mutualista. Para no perderse al Padrino. No la llame, por adentro favor, del consultorio. el médico o la médica, que no la llame. A ver, si la llama al médico, le toca el número y tiene que decir, vamos, espera un poquito. No, que entre y lo pongan altavoz, que entre. Y le diga al médico, espera, vamos a escuchar esto, que es más importante. Mire, Ana, usted tiene el reuma con... No, pero esperen, porque acá estamos hablando de cosas de verdad, no reuma. Cosas serias. Escuchá, doctora. Ahí está. Ahí va. Me encanta. Bien. Doctora. Doctor, equipo completo. Bienvenido, Pulpo. Bienvenido, Turco. Bienvenidos a mí, como siempre. Eso es lo que bienvenidos a mí. Luqui, buena recuperación. Muchas gracias. Hoy dije así que cada vez tenés más cara de chino. Pero no sé si es el jopo o qué, pero... Lo tomo como algo bueno. No, tomalo como algo bueno. Son bueno, y todo a media luz. A media luz. Nos apagaron la luz para quien nos está escuchando. No viajaste al Vaticano, Turco. Me invitaron. Te invitaron, pero renuncié. No arrancaste. Yo renuncié. A los votos. Renuncié a los votos y a los botox. A los votos también. Y a los votos. ¿Vos casi sos monaguillo? ¿Fuiste por el...? No, tuve... Te echaron, decía. No fui monaguillo porque me sacaron de ese lugar algunos conocidos de la Escuela de Recuperación Psíquica de Pan, que ya les he hablado abundante, pero eso eran los años 70. Lo peor es que es verdad que nos has hablado un montón. ¿No sos papable? ¿O sí? No puedo decir los términos que usamos en la no soy papable. No papable. Pero lo cierto es que era candidato a monaguillo, siempre fui, porque hice toda mi escolaridad en los hermanos maristas. A mí me encanta que la audiencia se esté enterando de con todo Marcelino Champañá como referente educativo y espiritual. Teníamos una estatua gigante que teníamos que darle un beso en el bigote todas las mañanas. No, ustedes no saben. No, es durísimo. ¿El bigote? ¿Por qué en el bigote? Y porque era el lugar más sagrado que tenía Marcelino. Por favor. Marcelino había que besarle, tocaba el timbre, hacíamos fila y... teníamos que romper fila para darle beso en el bigote. No puedo ser tan iconoclasta con Marcelino. Grande Marcelino Champañá. Si me está escuchando algún cura de aquella época, me mata. Pero no, lindísimo recuerdo. No eran curas. Lindísimo recuerdo. Eran hermanos. O sea, era una congregación educativa. Por eso no... se practicaba la cierta religiosidad, pero de manera no muy obligatoria, de manera muy laxa y muy heterodoxa. Y los compañeritos que tenía de religiosidad, ¿no? Empezando porque era escuela exclusivamente de hombres. Varones. El día que entró, no me puedo desviar con esto, el día que entró en 6º año de escuela una compañerita, ¿no? A los 4 días se fue. No. Increíble, sí. No cuentes más. No cuentes, estaba totalmente dividido. Eran los hermanos maristas, varones, y las hermanas del huerto, las chicas. Después, cuando había confluencia, ni te cuento. Pero bueno. Tremenda educación. Sí. A mí me quedó una duda anoche. Básicamente, porque me enviaste el guión a mí como para que te imprima el otro día, no sé qué, y bichar un poco. Increíble esto. ¿Le pasaste la imagen a Ale? Sí. No. Igual tiene los apuntes. Pero ojo, así no le spoileás la columna. Sí. No pasa nada. Te quería preguntar, ¿qué comiste anoche? No, vos sabés que se me pasó eso. Sí. Es cierto, ya sabés lo que está sucediendo. Se me pasó porque anoté ahí para no olvidarme y después escribí arriba, ¿vos sabés? Eso se compartió en mi casa, fue motivo de conversación. Claro. Pero era una receta baratita y sencilla, ¿vieron? Claro, no era uruguaya porque decía una patata. Decía patata. Patata o potatoes. Para los y las oyentes, una patata, un huevo, 2 cucharadas de harina para todo uso, 2 cucharadas de agua, sal al gusto, aproximadamente 1 cucharada de aceite vegetal. Esa era la receta que estaba en el guión, en los apuntes del turco para el día de hoy. Cena perfecta y yo creo que debe valer unos 32 pesos.
Sí, perfecto. Sí, Más sí, o menos. sí, más o menos. Capaz que Ya está. menos, incluso. O menos todavía. Sí. Digo porque el próximo programa... Ahí lo tienen para... Ahí está. Sí, No, bueno, están saquen en- lo que son los apuntes. Son los apuntes del buenísimo, es buenísimo, no, pero la verdad, porque miren qué sencilla, patata, huevo, me la sacó, bueno, esta era patata y Claro, huevo, lo que pues a la pasa audiencia que- le puede servir pero- patata, un huevo, 2 cucharadas de harina para todo uso, 2 cucharadas de agua, sal a gusto, yo no uso, pero lo uso estos condimentos, aproximadamente una cucharada de aceite vegetal y listo. Y así termina el periodismo Pero improvisado. lo que Eso. llama la atención es que vos en realidad estabas haciendo un análisis sesudo Sí, político sí. y tenías la recetita abajo. Sí. Eso es lo que... Lo que pasa es que la fui bajando para no distraerme y fui escribiéndole arriba. Y después no, me olvidé del DLT, porque después no tenía dónde ponerla, me olvido. Ahora me quedó. Ahí está. Me- Ahí nos quedó a todos. Sí, los mayores de 40 somos así muchas veces. Tenemos. El hermano marista. Los hermanos Marista. Gran abrazo a Marcelino y que Dios lo tenga en la gloria. Champaña. Vamos a lo que nos... La Calle y su primer acting como candidato Claro, en realidad ya digo después, porque estaba mareado con la receta, no fue su primer acting, ahora vamos a ver por qué no fue su primer acting, pero bueno, está. Pero antes del acting, a mí me gusta desviarme, aparte de la receta y de Marcelino Champaña, con... para mí creo que fue el hecho también de la semana, que ya fue bastante, el hecho político por la gravedad que eso implica, y por las implicancias que tuvo desde el punto de vista, no sé, institucional, podríamos llamarle, que es todo el lío que hay con las 2 lanchas que con las patrulleras. famosas las patrulleras oceánicas, las OPB, que compró el gobierno pasado y que están bajo tela de juicio ahora en este gobierno y que implicó nada más y nada menos que la sanción a 4 altos jerarcas militares de la Armada, ¿no? Entonces ayer, bueno, nosotros estuvimos acá, ustedes estuvieron conversando con Castañeda, que es el último ministro de Defensa, pero en realidad este paquete le corresponde mucho más a Javier García, el senador Javier García, uno de los críticos principales de el gobierno y en general del Frente Amplio, ¿no? Y ayer García decía en Carve que la transparencia y las garantías de todo el proceso son las más importantes que se ha tomado. O sea, uno se pregunta, si esto es así, ¿por qué la actual ministra Lasso ordena una sanción que es de las más importantes a militares de altísimo rango de la Armada, nada más y nada menos que algunos de ellos por mentirle? Entonces uno se pregunta, si fue tan transparente, ¿cómo ocurre esta sanción? Y cuando esta sanción ocurre, digamos que hay fundamentos, no se toman este tipo de medidas a la ligera, sin un respaldo legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta situación que yo creo que el lunes va Lasso a la Comisión del Senado. Yo ayer noté en las palabras de Castañeda no una defensa muy acérrima de ese contrato, como que hablando de que él no lo había firmado, que tenía un desconocimiento, que en realidad era el estudio del Piazzo el que había hecho el contrato, que como, no sé, haciendo una meta lectura de su palabra, no me vengan a bromar con eso, que yo agarré, no me corresponde. Agarré coso, hablen con Javiercito, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucho para explicar en esto, y me parece que es, repito, uno de los hechos políticos más importantes por las consecuencias que puede llegar a tener y las que ya tuvo, ¿no? Pero sí, perdón, solo una cosita, que hay un tema con esto de la transparencia, además por cómo se dio durante el periodo pasado, porque en realidad Lasso viene diciendo que se le pidió al ex Ministerio de Defensa, al exministro, que se diera la información en el Senado, bajo secreto y demás, bajo reserva, pero que se mostrara el contrato y que eso no pasó, y después, cuando la transición, se dio el contrato, pero no información anexa, que por lo que dice Lasso tiene que ir recopilando con este grupo de trabajo por en supuesto, la cartera, pero ¿no? Uno de los sancionados nada menos que el excomandante, el jefe de la Armada, Jorge Wilson. O sea, Wilson, ¿no? Que parte central de todo este proceso. Entonces, ahí queda muchísimo para explicar. Ayer yo escuchaba hablar
de comisiones a Castain de Bata, que bueno, que no sabía por qué se había optado por esta empresa Cardama, muy bien, que bueno, que le había sentido como que había comisiones. Entonces, digo, se empiezan a enredar un montón de cosas, porque si hay comisiones uno se puede poner a pensar, bueno, ¿quién con Cardama sí. no se pidieron, no se recibieron comisiones, o sea, ¿qué pasó? Sí. ¿No? Hay un montón de cosas como para... Esto puede tener que ver con lo que voy a desarrollar más adelante, pero bueno, el martes tuvimos el repliegue del expresidente Lacalle Pou para tomar impulso. Para tomar impulso, ¿para qué? Naturalmente para volver a correr la carrera presidencial 2029. Falta muchísimo, bárbaro. Pero ahora vamos a ver algunos pliegues de ese repliegue, ¿no? Una de las cosas que estuvo presente en la reunión del directorio, lo dijo la presidenta del directorio, Macarena Rubio, cuando le preguntaron, bueno, iba a ser candidato, ¿qué sensaciones tienen? Y ella dijo, sensaciones no tenemos, pero no descartamos que sea candidato, ¿no? Nosotros no solo nos descartamos, sino que recogimos un audio de a un presidente de Lacalle en el último día de su mandato. Y en estos días de mucha emoción, de encontrarnos con amigos y con gente que nos quiere sin conocernos, que es la magia de esta actividad, no fue solo uno que me dijo básicamente, pero estás loco, Luis, ¿vos lo volverías a vivir con las cosas que te tocaron? ¡Sí! Por supuesto que lo volvería a vivir. Bueno, habría que avisar a la presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio, que ya lo dijo. El presidente de Lacalle ya se lanzó, el expresidente de Lacalle, a la candidatura presidencial de 2019. Comentario en realidad, porque claro, siendo presidente se lanzó. Claro, por eso, al ser el último día de presidente aprovechó como para decir, bueno, sí, voy a estar en cancha, no sé qué. Pero claro, eso en realidad es inconstitucional, en realidad. No puede hablar en términos políticos así el presidente. Pero bueno, fue el último día de mandato. Estaba muy emocionado y quería dejar la semillita plantada. ¿No? Entonces, ahí comenzó el primer acting de regreso de Lacalle Pou, aún siendo el presidente, en el último día de su presidencia. Entonces, más que instalada está su candidatura a la mesa, por una serie de factores, entre otras, es que no hay nadie en el Partido Nacional con perspectiva de llegar a tener, naturalmente, el liderazgo que tiene él adentro del partido, ¿no? Entonces, yo, de los mensajes que trascendieron, que dio adentro del directorio, yo rescato uno que es la batalla que empieza ahora, y que él la identificó así, por el legado de su gobierno, ¿no? Y la batalla que empieza ahora, en palabras del senador Da Silva, que empieza ahora, dentro de poco, cuando se discuta la rendición de cuentas, ¿está? Ahí empieza la batalla por el legado, que Lacalle Pou llamó que hay que defender la realidad ante el relato. Yo creo que ese es uno de los, en lo inmediato es el primer mojón, en el que se juega un poco su regreso, en cómo salga ese relato, en cómo el gobierno y cómo el Frente Amplio, digamos, insista en ese relato, pero no solo relato vinculado a cómo quedó el país bajo el gobierno del Partido Nacional, bueno, las situaciones de desigualdad y de pobreza, sino hay un relato que todavía queda por escribirse y que es el relato de la, ¿cómo llamarle?, de la decencia administrativa en el gobierno de Lacalle Pou. Ese relato todavía está por escribirse, me parece a mí, y se va a escribir en función de las cosas que puedan o no ir apareciendo a lo largo de estos meses e incluso de los años, ¿no? Por supuesto que la suerte de presidencial de Lacalle Pou también se va a jugar en función de cómo sea la gestión del gobierno del Frente Amplio, ¿no? O sea, a ver, si se pueden atender de verdad las necesidades más centrales de la gente, sabemos que salario, trabajo, educación, vivienda, salud, bueno. Pobreza infantil.
pobreza infantil, o sea, sí realmente se pueden llegar a cumplir los compromisos de este gobierno. Y después hay un tercer factor que digo, nombrarlo ahora es como hacer política ficción, que tiene que ver con cuestiones de campaña y de liderazgo político para el momento previo de las elecciones, que hoy queda absolutamente lejísimo, ¿no? Pero bueno, la calle Pou insiste en ese. ¿Y qué nos dice la calle Pou? Dice que le dice a los blancos en el directorio, bueno, hay que basarse en el libro Uruguay más libre, un librillo que publicó también 2 días antes de terminar. 2 días antes de que termine el gobierno. Haciendo el relato, según obviamente la visión del gobierno, de cómo se había transformado el país y de las, digamos, el legado bueno que había quedado, o los logros de su gobierno, ¿no? Que ese debería ser la Biblia. Dijo también que el gobierno está comenzando a hablar de cierta herencia pesada como forma de abrir el paraguas para incumplir sus promesas. Y dijo también que el proyecto del Frente Amplio fue para ganar y no para gobernar. Dice, algo que se veía en la falta de acciones, ¿no? Y ahí uno puede detenerse un momento y decir, el gobierno del Partido Nacional, el proyecto del gobierno del Partido Nacional para el gobierno, o sea, ¿fue para ganar o fue para gobernar? Y uno se pregunta, si fue para gobernar, si estaban preparados para gobernar, como era el discurso de aquel momento en las elecciones del 2019, ¿por qué? Que aunque puede parecer un asunto menor, ¿por qué se demoraron meses en integrar lugares importantes del Estado, ¿no? Como en entes públicos, entre otros organismos, servicios centralizados, empresas públicas. Yo creo que les pasó que tenían un proyecto, eso sí, de país, y se veían la ley de urgente consideración. Sí. Después se vieron embretados en que no había gente dispuesta, en algunos casos, a dejar sus cargos en las empresas privadas para ocupar cargos. Pero creo que había un proyecto claro, ¿eh? No, yo no discuto que no había un proyecto para gobernar. Yo creo que, digamos, todos tienen un proyecto para gobernar, y además yo creo que más allá de que lo hubieran planificado con gran profesionalismo, ese proyecto era evidente en tanto la concepción ideológica del Partido Nacional, sobre todo el ala más hegemónica, era el que todos sabíamos. Entonces, y le hemos hablado acá varias veces, ¿no? Es el mercado por sobre el Estado, digamos, priorización de lo empresarial por sobre lo de los trabajadores, desregulaciones, facilitar, digamos, a través de esas regulaciones, como pasó en empresas públicas. Recordemos el caso de UTE, por ejemplo, y de Antel, por ejemplo, facilitarle también el negocio del empleo. Por supuesto que había ese proyecto. Ahora, la pregunta mía es si ese proyecto, primero, tuvo éxito, y en segundo lugar, si fue bien canalizado, porque yo me pregunto, una LUC, meter 500 leyes en una ley, 500 artículos en una ley. Sí, que embreta el Parlamento también en el marco de la discusión, también en la cantidad de días. Pero también. No, es una forma de no habilitar la discusión. Claro, de gobernar. De no habilitar la discusión, ¿no? O sea, está bien, vos podés tener un proyecto político, pero si lo tenés, implica esas cosas. La verdad que no es una manera muy democrática, que digamos, ¿no? Y después, bueno, sí, alguien puede decir los resultados del proyecto, que sí lo tenían, se vieron claramente reflejados, por ejemplo, en los datos sobre pobreza y desigualdad. Sí, sí, de verdad. Sí. Puede haber un proyecto, pero fíjense en los resultados que obtuvo, ¿no? Pero digo, más allá de eso, yo creo que ahora en esta disputa, como dice la calle Pou, por el relato o por el legado, el primer y gran relato que nos quiso instalar el gobierno pasado fue el del cuidado de las finanzas públicas, el combate al déficit fiscal. Y ese primer relato, gran relato, que era un mantra durante muchos meses y años de la gestión pasada, acaba de fracasar. Se acaba de caer, pero se acaba de caer con los números, no es con los dibujos. Bueno, esto va a aparecer claramente en la rendición de cuentas.
según palabras del ministro y ayer del prosecretario de la Presidencia, con el déficit mayor en los últimos 35 años. Sí. Entonces, ¿cómo se hace para ganar ese relato cuando hay pruebas tan contundentes de un fracaso en el que el gobierno anterior se comprometió de pies y manos a cambiar, ¿no? Y un incumplimiento además que se dio de la ley de urgente consideración con respecto a esto de la regla fiscal también, que termina incumpliendo los 3 pilares fundamentales de esa regla también. Eso ahí y con fuertes críticas además del Consejo Fiscal Asesor. Claro, la LUC inaugura la famosa regla fiscal, nombra un Consejo Fiscal Asesor integrado por notables, por supuesto, insospechados de izquierdismo, donde le dicen a la ministra: señora ministra, usted incumplió los 3 pilares, incumplió el pilar del gasto, incumplió el pilar del déficit e incumplió el pilar de la deuda externa, que creció más de 10 puntos del PIB. Entonces, ¿cómo? Hay que, deformar mucho la realidad para querer imponerse con un relato que vaya en contra de estos datos, ¿no? Después va a estar de acá ya, yo qué sé, va a estar el misterio de la coalición de gobierno, o sea, hasta dónde se reconstruye esa coalición de gobierno que hoy claramente no existe, hasta dónde va a operar una piedra en el zapato para esa coalición, como está haciendo el bordaberrismo adentro del Partido Colorado. Bueno, sí, por ahora en bloque. La cuasi desaparición de Cabildo Abierto. Hay un montón de interrogantes para ver, y bueno, también la interrogante de cómo se para, en esa, ¿cómo te puedo decir? En esos equilibrios partidarios y en esas seducciones partidarias, el actual presidente de la República, ¿no? Que, con esa tendida de puente que tiene hacia el resto de los partidos, ese estilo dialoguista que tiene. Hay que ver, bueno, cuánto espacio va a quedar para una confrontación como la de 2019 en 2029. Hay muchas interrogantes. ¿Qué, Pulpo? No, vos sabés que me quedó algo del día de ayer, que fue algo que decía Sebastián da Silva, el senador del Partido Nacional, con los colegas de Perspectiva, con respecto a la autocrítica blanca que seguramente se dé después de las elecciones departamentales. Y algo de lo que dijo, una especie de construcción, de lo que dijo Lacalle Pou en el directorio, es que los invitó a hacer la autocrítica de la forma menos blanca posible. Sí. Dice, les habló a los blancos en códigos blancos: hagan la autocrítica, pero de la forma menos nacionalista posible. Implica que algunas salidas al pasto que podamos tener, llevados por la pasión, las tengamos que contener. Sí, le quiso decir, hagan una autocrítica al estilo Frente Amplio. Más o menos. Pero se podría pensar así. así. No, porque pero cuenta cómo fue la autocrítica también, después de haber perdido el gobierno en noviembre, diciembre. Esas idas y vueltas entre lo que fue la candidatura a la vicepresidencia de Valeria Ripoll, por ejemplo, por un lado, ¿no? Y también las acciones de gobierno también, ¿no? Por parte, en este caso, de los socios de gobierno, por ejemplo, de Cabildo Abierto, que básicamente le tiraba toda la culpa a la Presidencia de la República. Lo tuvimos acá, por ejemplo, al ex senador Guillermo Domenech diciendo justamente eso. Bueno, pregunta a la Presidencia de la República por qué perdimos. Eso es clave, y yo no creo que ninguna autocrítica, entre comillas, del Partido Nacional vaya a tocar a Lacalle Pou, a su líder. Cuyo gobierno es un factor importante. El propio Castaindebat decía: corremos el riesgo de transformarnos en Luis dependientes. Claro. Exactamente, sí, en una mirada lucida. No, respecto a eso, porque hablaban ustedes sobre los liderazgos. Y también me parece que es interesante pensar qué pasó con la figura de Javier García en este periodo. Recientemente Javier García le preguntaban, bueno, si Lacalle era el líder del Partido Nacional, y él decía, en palabras más, palabras menos, no me parece sano ni para él ni para el partido que haya una sola figura en el Partido Nacional. Entonces también es interesante ver, claramente no se compara la figura de Javier García y la de Lacalle Pou para el Partido Nacional, pero ver también cuál es el rol que él pretende jugar dentro del partido y cómo se dan esas disputas internas. Sí, está todo bien, pretenderá jugar el rol que sea, pero si las cosas siguen como obvio. Hay un abismo entre el liderazgo de Lacalle Pou y el de Javier García, e incluso el de Delgado, ¿no? Ayer también el directorio, culminó a
a que el nuevo presidente o presidenta del Partido Nacional tuvieran dedicación completa. Eso quiere decir que si es Delgado o es García van a tener que renunciar al Senado, pero en cualquier caso, lo que les está diciendo la calle Pou es, dedíquense al directorio para ordenarme el partido y prepararme el terreno. Porque esto es una democracia donde el presidente soy yo. Claro. Ese es el mensaje. Entonces, le está haciendo a estos líderes intermedios como una especie de suicidio aspiracional. Absolutamente. Porque ustedes van a llegar hasta acá, claro, pero después estoy yo. Estoy yo. No, porque además es verdad que depende mucho de la fuerza política, pero el grado de exhibición y de participación que podés tener como líder de la fuerza política o como senador, yo creo que para García o para Delgado es mucha mejor la proyección como senador que como presidente del directorio del Partido Nacional. Sin duda no. Bueno, no sé cuántos incentivos hay como para estar ahí y querer sacar un poco la cabeza, sino no como presidenciable, porque ya sabemos que al lado hoy en día, con la foto de hoy, no hay disputa de liderazgo con el Partido Nacional. Pero igual para posicionarte. Sí, para posicionarte con algún segundo lugar, algún tercero, no es recomendable. Igual con todo esto queda el partido en sí con un grado de vulnerabilidad tremenda, ¿no? Corre riesgo que le pueda llegar a pasar lo mismo que le pasó al Partido Colorado, donde no se encuentran grandes figuras, grandes líderes y el partido se empieza a desarmar, ¿no? Sí, pero yo creo que igual el Partido Nacional está un poco lejos de eso, teniendo todavía vigente aún la calle Pou, dependiendo de cómo, vuelvo a repetir, hay un factor clave que es acá la disputa por el legado y sobre todo lo que yo llamo el legado en la decencia administrativa, ¿tá? No solo el legado de déficit fiscales, etc. En segundo lugar, hay que ver la potencia de la calle Pou según un resultado u otro del gobierno de Orsi. Sí, ¿no? Y si sacas a la calle Pou, ¿qué le queda al partido? No, muy poca cosa, pero yo no creo que lo saques tan fácilmente a la calle Pou. Ese es el tema. Pero además, a mí hay otra cosa que me preocupa, que va a ocurrir hoy, dentro de en unas horas, del acting de regreso de la calle Pou, es su participación, como que encapsula su participación política en el CED, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo, porque eso nos habla bastante, creo, de cómo se va a empezar a posicionar ideológicamente para su eventual regreso la calle, porque ustedes estuvieron hablando el otro día del CED, pero no está de más profundizar un poco en eso, mirando, por ejemplo, que hay una red internacional de derecha y de ultraderecha, como es la red Atlas, también conocida como Atlas Network, que es socia estratégica del CED, y sabemos que tiene los vínculos con otros think parecidos de la región y del mundo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A entrever que con esta nueva tarea donde se inserta políticamente ahora la calle Pou, se está alineando con una agenda económica y política muy volcada a la derecha y a la ultraderecha a nivel de América Latina, ¿no? Recordemos, simplemente yo estaba buscando alguna información ahí, que el CED, este centro organizó justamente con la red Atlas en marzo del 2023 en el Enjoy de Punta del Este, uno de los eventos más destacados del continente, con la participación de la vicepresidenta Beatriz Argimón como oradora inaugural. En enero de este año hay una nota en La Diaria donde la diputada Frente Amplista Lilian Ganán se pone un poco junto a otros legisladores a investigar a este centro. ¿Por qué? Porque observa que el gobierno anterior mencionaba a esta institución privada en el presupuesto nacional 2020-2025, y ella decía, nos parecía muy raro que una institución privada de este tipo fuera quien asesorara al equipo económico con el presupuesto nacional. Dice, si eso hubiera pasado en la época del Frente Amplio, era escandaloso que cualquier institución privada asesorara al Ministerio de Economía. O sea, ¿qué está indicando esto? Que o que está probando esto, de que el CED
tenía incidencia en las políticas públicas. Sí, no la va a tener, ¿no? Teniendo a Hernán Bonilla cabeza del CED como gobierno, asesor de Azucena Arbeleche. Sí, señor. Pero vos sabés quién integra el Consejo Académico del CED. Sí, el Consejo Académico del CED, sí, está integrado por algunas figuras como el politólogo Adolfo Garcés, el director del diario El País, Martín Aguirre, que incluso le hizo una entrevista al de entonces presidente Lacalle, bajo el ala de Atlas. Claro, sí, de la red de Atlas, de esta red de derecha y ultraderecha. Bueno, el ex subsecretario de la Cancillería, Nicolás Abertoni, la economista María Dolores Benavente, que es una economista liberal muy, muy conocida. Y después la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y CEO de ATMA, Isabelle Charelan. Bueno, pero a su vez, no sé si está muy pido disculpas. Isabel Chakirian, perdón. Otra persona que también estuvo en el CED y que estuvo coordinando los programas técnicos, digamos, de un candidato presidencial fue Agustín Iturralde, que fue el coordinador del programa de Álvaro Delgado en la última campaña. Es cierto. Y yo repasando, me figura que en el Consejo, esto es el Consejo Académico Nacional, sí, pero en el Consejo Académico Internacional del CED aparecen figuras como Alberto Venegas Lynch, quienes hemos seguido a Milei, hemos escuchado mucho ese nombre, que es dice que es el máximo exponente del liberalismo argentino, a quien Milei ha calificado en varias ocasiones como un prócer. Entonces, digamos, ¿se acuerdan de aquel viejo dicho de dime con quién andas? Y tal, que es un poco, digamos, a mí no me gusta mucho porque es un dicho bastante arbitrario y a veces equivocado, pero para estas ocasiones me gusta usarlo, dime con quién andas, y te diré que en este caso sería dime lo que lees y a quién escuchas, y te diré cómo te formas y lo que piensas, ¿no? Entonces vamos a tener a un expresidente embebido en estas doctrinas, preparándose, como él dijo en el directorio del Partido Nacional, para su regreso. Sí, yo creo que los vasos comunicantes siempre están, porque están en la derecha como en la izquierda. El tema me parece que es poder visualizarlos, ¿no? Y que sean conocidos por la audiencia, por la ciudadanía, porque cuanto más transparencia haya en ese sentido, más podremos saber de cuáles son los lineamientos ideológicos. Exacto, yo creo que sí, que está muy bien que haya. El tema es descifrarlos. Claro. Ver para dónde van, porque yo escuchaba la salida, las imágenes de la salida de la calle del directorio, intercambiar con alguien desde el auto, medio los gritos. No, yo no tengo estrategia. No, pero, señores presidente, sí, y no está mal que tenga estrategia, o sea, un líder político sin estrategia. Pero sin estrategia, sin preparar sus siguientes pasos, sin una mirada en perspectiva de cómo piensa pararse en el escenario político, por supuesto que es lo que lo debe tener, o sea. Pero claro, lo dice, yo soy un espontáneo y si hay pocas cosas de espontánea es justamente las movidas políticas de la calle Pou. Me quedé pensando, hoy en el CED de tarde va a ser ante empresarios la presentación de la calle Pou. Yo malintencionadamente pensé que iba a haber alguien del PIT-CNT también, pero me equivoqué, no va a haber nadie. No creo. Sé, no creo. Digo por aquello de ser un poco más democrático en el auditorio, ¿no? También como sirve como trampolín a nivel regional, claro, ¿no? El rol también que va a jugar en el CED, ya vimos que hace un par de semanas, por ejemplo, estuvo en la Fundación Pensar en Argentina, donde mantuvo allí alguna conversación con el expresidente argentino Mauricio Macri también, y ya lo hemos visto durante la presidencia también cómo se ha parado en distintos foros regionales e internacionales, sin ir más lejos, todo lo que
que tiene que ver con la CELAC en 2021 o 2023, no recuerdo bien ahora, cómo se para también frente a lo que a Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, así como construyó buena parte de su discurso en política exterior en función de las jugadas en políticas internas, digamos, ahora me parece que quiere un poco transformarse en un centro de atracción regional para volver desde allí a incidir en la política nacional, ¿no? Pero bueno. Sí, va a tener que cuidarse de no ser comido después también, porque eso que hablábamos más temprano con Forti, ¿no? O sea, en general las centro-derechas de otros países de la región fueron comidas por la extrema derecha, ¿no? Ahí tenemos la principal mano derecha, realmente derecha de Milei, a Patricia Bullrich, que era del PRO, o lo que pasó con la derecha en Chile. Claro, tía, pero además si vos ves los socios estratégicos, como recién hablábamos del CETA, pero además no es solo desde el punto de vista ideológico, sino, digamos, estos grandes Sinsan aportan mucho dinero. Por supuesto. Claro. Financian muchas cosas. Y todos sabemos la importancia de la financiación en, digamos, las candidaturas políticas, ¿no? Gracias, Turco. No,